Venga, pues empezamos. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, el objetivo de esta jornada es sobre todo dar visibilidad y concienciarnos sobre las realidades del calentamiento global y el cambio climático. Conocer sobre todo las diferencias, pero sobre todo es muy importante el dar visibilidad cómo este cambio climático afectará sobre todo a la seguridad, a la salud en el trabajo y además, ya en la actualidad ya existen sectores en los que la accidentabilidad en determinadas épocas de año, por motivos de las elevadas temperaturas, pues vemos que es superior en determinados sectores. La verdad que es que el calor excesivo en el trabajo crea riesgos profesionales para la salud, restringe muchísimo las funciones y las capacidades físicas de los trabajadores, así como no también la capacidad de la productividad laboral. Y nos tenemos que dar cuenta de un dato que nos da la Organización Mundial del Trabajo, la OIT. Ya nos advierte que el cambio climático aumentará muchísimo el estrés térmico, es decir, la carga de calor que recibe y que acumula el cuerpo humano como consecuencia de las condiciones ambientales. Y ese incremento del estrés térmico tendrá repercusiones muy adversas en lo que es la productividad y provocará sobre todo pérdidas económicas y de empleo. Nos proyecta con un dato a nivel mundial de 70 millones de empleos perdidos para el 2030 a causa de este retroceso de lo que es la productividad debida al estrés térmico. Entonces, ¿qué podemos hacer las empresas? Bueno, pues las empresas tenemos que contar con medidas preventivas frente a este riesgo que genera el calor. Debemos de contar con lo que es un plan de acción que pueda ser activado sobre todo cuando haya episodios de calor. Nos tenemos al final que anticipar, prevenir, no es otra cosa que hacer prevención con este riesgo, con sobre todo medidas como conocemos los técnicos de prevención, medidas técnicas, organizativas, de formación tanto a mando, a trabajadores, sobre las medidas que pueden ir adoptando las empresas. Quería compartir con vosotros un vídeo que está elaborado por Naciones Unidas que nos transmite pues, bueno, las 7 evidencias del cambio climático, ¿no? Las vais viendo ahí, la concentración del CO2 se acumula, siguen subiendo pues, el nivel del mar, la edificación de los océanos tampoco está en retroceso, se reducen las capas de hielo en la Antártida y disminuye el hielo marino. Es una evidencia y sobre todo tampoco nos tenemos que ir muy lejos, pues porque tenemos una serie de datos, ¿no? Incluso en este año 2023, el pasado año 2023, fue uno de los años, fijaros, más calurosos en las décadas. Se ha inscrito como el más cálido registrado en los últimos 175 años. Y durante este fenómeno meteorológico extremos han azotado pues, diversas partes del mundo. Es decir, sin ir más lejos, tenemos muy presentes las inundaciones de Libia, que cobraron miles de vidas, y los mares, por ejemplo, próximos a la Antártida, pues, se observaron niveles excepcionalmente bajos en las capas de hielo. Y bueno, incluso este mes hemos visto las inundaciones de Dubái, de los Emiratos Árabes, registrándose las lluvias más intensas de toda la historia y provocando el caos en el país, en los aeropuertos. La tormenta, bueno, pues ha traído en Dubái en 24 horas, ha superado con creces el promedio anual que cae en la ciudad. O sea, que es algo totalmente evidente y, de hecho, según los estudios científicos, las perspectivas que tenemos para este año 2024 pues también son inquietantes. Hablan de que nos esperan 5 olas de calor en los meses entre mayo y finales de julio. Ya sabemos lo que va a traer este clima, o sea, traerá consigo pues sequía y escasez en el agua, ¿no? También es verdad que en la actualidad, a fecha de hoy, pues también nos podemos encontrar con muchos trabajadores, técnicos de prevención, empresas que todavía, bueno, pues consideran la exposición al calor ambiental como un peligro natural que está fuera de lo que está situado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y tienden a ver pues esos
picos excesivos de calor como unos eventos anecdóticos, ¿no? Frente a los que a lo mejor los individuos simplemente nos tenemos que adaptar. Yo creo que este es un enfoque totalmente erróneo y que da pie a una actitud que al día de hoy está muy arraigada. La evidencia, por el contrario, pues ya nos muestra que debido al cambio climático, estos episodios de altas temperaturas son eventos además que son muy previsibles, que se repiten cada año y que afectan sobre todo a las condiciones de trabajo, ¿no? Por eso las empresas fundamentales en las que las condiciones ambientales extremas puedan afectar al bienestar, a la salud, a la seguridad de los trabajadores, pues deben de contemplar con esto, con un plan de acción, un plan de actuación y que lo incluyan dentro de su gestión y dentro de su plan de prevención de riesgos laborales, ¿no? Sí que me gustaría plasmar o dejar un poco la diferencia que hay entre cambio climático y lo que es el calentamiento global. Se utilizan muchas veces estos términos como sinónimos, pero bueno, no es lo mismo. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, pues el cambio climático no deja de ser, es un fenómeno en las que las condiciones climatológicas de la Tierra cambian y cambian fundamentalmente por el incremento de la temperatura. El cambio climático, la verdad que no es algo nuevo. La Tierra ha sufrido ya en el pasado muchas situaciones en las que se ha roto este equilibrio en los hábitats terrestres, pues debido muchas veces a movimientos orbitales, impacto de meteoritos o intensa actividad volcánica, ¿no? Todas estas circunstancias lo que van a provocar es el incremento o la disminución abrupta de la temperatura de la Tierra, provocando pues, el principal motivo de esos desequilibrios, ¿no? Y ese desequilibrio es lo que va a llegar como consecuencia al cambio climático, ¿no? Que hemos comentado. El problema del actual que tenemos ahora es que por primera vez desde que existe vida en el planeta es un ser humano el responsable de haber roto este equilibrio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, principalmente por todo lo que conocemos que lleva detrás, ¿no? El uso de combustibles fósiles, la deforestación, la intensa, a lo mejor, actividad volcánica, la contaminación, el intensivo de fertilizantes. Entonces, todo eso son actividades humanas que han estimulado que esta emisión atmosférica de los gases contaminantes sea superior y que aparezcan, bueno, pues el efecto invernadero, ¿no? Ya sabemos que los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, los gases fluorados y eso es lo que está provocando este aumento de las temperaturas terrestres. Y ahí entra en juego, pues, un segundo concepto, que es el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Pues bueno, se define el incremento de la temperatura media de la Tierra debido a las situaciones que van a provocar dicho calentamiento. O sea, es decir, el calentamiento global es una de las causas del cambio climático. El efecto invernadero, lógicamente, es un proceso natural que gracias a él necesitamos esos gases en la atmósfera porque necesitamos que la atmósfera o que la Tierra mantenga un determinado calor que permita que siga albergando la vida, ¿no? En ella. De hecho, si no tuviéramos atmósfera, pues la vida sería inviable porque habría muchísima diferencia de temperatura entre el día y la noche. Pero el equilibrio natural está alterado por este exceso de gases, ¿no? De modo que gran cantidad de estos gases hacen que toda la energía del planeta no pueda salir al espacio, es decir, que se acumulen, que aumenten muchísimo esta temperatura y esto es lo que causa el cambio climático, ¿no? Y al final no somos otros que los humanos los responsables de este cambio climático, que se siga siendo cada vez más rápido, el más brusco de toda la historia de la Tierra y porque la velocidad del incremento de la temperatura terrestre está aumentando, ¿no? Y cada vez el mayor. De hecho, bueno, tenemos muchos datos que son muy evidentes de todos los estudios europeos, de la Agencia de Datos de Europa Express, que lo deja muy claro, es decir, la temperatura global, los niveles de gases invernaderos, de metano, del dióxido, los aumentos de los niveles del mar, están subiendo cada vez más. O sea, es algo evidente y por estudios. Y de hecho, en el 2035, que tampoco está tan lejos, entraremos, nos dicen los científicos, en un punto de sin retorno, en el caso de que no se adopten pues, estos
cambios políticos, económicos y frenemos entre todos este calentamiento, este cambio climático, ¿no? De cara a finales de siglo, nos dice que la temperatura global de la Tierra aumentará 2 grados centígrados. Fijaros, si ya con 1 grado centígrado estamos sintiendo estas consecuencias, pues no nos podemos imaginar lo que serían 2 grados más, ¿no? Al final, bueno, pues sin duda, lógicamente, vamos a tener una serie de cambios que no solamente va a agravar en el día a día, en nuestro trabajo, los riesgos laborales que ya existen, sino que también van a emerger unos nuevos riesgos. En este sentido, hay que tener en cuenta, pues, muchos otros riesgos que pueden aparecer y que, de hecho, por estudios estamos viendo que pueden aparecer en el día a día en nuestras empresas, ¿no? O en los trabajadores, desde patologías respiratorias agudas y crónicas a causa de este aumento de la contaminación atmosférica, dermatitis, fototoxicidad, cáncer de piel por el uso mayor de exposiciones a rayos ultravioletas, golpes de calor u otras manifestaciones incluso dermatológicas producidas por una exposición alta a las temperaturas y patologías a lo mejor infecciosas derivadas pues también de que va a aumentar mucho el tema de aumento de vectores, insectos o el empeoramiento muchísimo de la calidad del aire, ¿no? Entonces, por tanto, nos tenemos que dar cuenta de que hay sectores además que están mucho más vulnerables a los efectos del cambio climático. ¿Cuál van a ser? Pues son todas aquellas actividades que se desarrollen al aire libre, como son el sector forestal, el agrícola, el ganadero, veis ahí servicios de limpieza, jardinería, turismo, hay miles de ellos, ¿no? Si nos damos cuenta también o hacemos una relación sobre los países que pueden estar más afectados a este cambio climático, en su conjunto son los países más afectados por el estrés térmico, son países en los que los índices de pobreza laboral o empleo informal y agricultura de subsistencia son más elevados. Estamos hablando pues también de pueblos indígenas y que dependen muchas veces del sustento pues de la agricultura o de medios de vida pues, litorales, ¿no? Cerca de la costa. Tienen mucho mayor riesgo de sufrir las consecuencias adversas también por el aumento de las temperaturas. Y bueno, datos que nos da la Agencia 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible hace hincapié de la necesidad de alcanzar, pues lógicamente de forma simultánea, los objetivos medioambientales, sociales y económicos y vale la pena o cabe esperar que los países que se vean más afectados por el estrés térmico sean también los países en los cuales haya mayor déficit de un trabajo decente, ¿no? En la mayor parte de los países el modelo general previsto es que cuanto mayor sea el número de esas horas perdidas de trabajo como resultado del estrés térmico, pues también menor cobertura va a haber de sistemas de protección social, ¿no? Ahí lo veis, en el impacto del estrés térmico se distribuye por desigual, por geografía mundial y con una reducción prevista aproximadamente de un 5% de horas de trabajo en el 2030 en la parte de Asia Meridional y África Oriental. Todo ello no solamente repercute a la salud de los trabajadores, sino, como también hemos dicho, la capacidad en el trabajo, ¿no? Y estos elementos del cambio climático deben ser muy tenidos en cuenta a la hora de analizar o de la ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, sobre todo, las medidas preventivas que cada empresa tiene que tener y por eso tenemos que, bueno, pues desarrollar un estudio yo creo que muy determinado, valorando el riesgo y, sobre todo, las consecuencias que puede dotar la empresa, ¿no? Las posibles medidas preventivas. Es decir, realizar lo que se llama una evaluación de riesgos. Pero si vamos más, tenemos que describir esas medidas técnicas organizativas de formación del mando que se tienen que ir implantando en las empresas. Por tanto, hay puntos que se tienen que tener en cuenta, como son la temperatura del aire, debemos de tener en cuenta también la humedad relativa, porque sabemos que además este riesgo aumenta cuando aumenta la humedad del aire. Y como no, la radiación solar también, saber si un día está despejado, pues lógicamente aumenta mucho más el riesgo, ¿no? O sea, los riesgos del estrés térmico pueden ser muy importantes
y si tenemos una humedad relativa alta, pues la temperatura sabemos que puede llegar a subir 2 grados, 3 grados. Y si además a lo mejor ese día es además con humedad y despejado, pues sabemos que puede provocar hasta un aumento de temperatura de 7 grados, ¿no? Con todo ello, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se está desarrollando al respecto a nivel mundial y a nivel de España? Bueno, pues en el 2015 ya la ONU aprobó la Agencia 2030 sobre los desarrollos sostenibles, una oportunidad pues, a los países y a las sociedades para emprender un poco el camino, ¿no? para mejorar este tema y la vida de todos, sin dejar a veces a nadie detrás. Pero dentro de las ODS hay 5 muy relacionadas con el cambio climático y 3 además que están vinculadas con lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Si vamos un poco en los datos o la información que tenemos de España, bueno, pues en esta línea, tras el catastrófico verano del 2003, pues cada año se van desarrollando en España lo que es un plan nacional de altas temperaturas, ¿no? A través de dicho plan, pues muchas veces las autoridades competentes lo que hacen es transmitir a la población pues alertas meteorológicas con el objetivo de que la ciudadanía pues adopte medidas, ¿no? de autoprotección, o incluso las autoridades locales activen una serie de dispositivos sociosanitarios un poco para proteger, ¿no? a la población que considera vulnerable. Bueno, pues en todos estos planes recogen a la población trabajadora como población potencialmente vulnerable, ¿no? En España ya tenemos también aprobada en el 2021 la primera ley de cambio climático y transición energética. Supone una serie de objetivos para el 2030 sobre las emisiones del efecto invernadero. Deben de reducirse en empresas, debe aplicarse unos planes de acción climáticas, tanto estatales como de acciones, y se debe de elaborar y publicar un plan de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? la huella de carbono. Objetivo además muy cuantitativo a cara de 5 años. Así también, bueno, pues muchas veces se activan los planes de inspección de trabajo para combatir los riesgos de golpes de calor y para hacer un poco también el seguimiento del cumplimiento de la normativa a las empresas, ¿no? Incluso ya disponemos de un Real Decreto reciente, que es publicado recientemente, que es el Real Decreto 4 del 2023, en los que bueno, se marcan una serie de medidas urgentes y de respuesta, pues, sobre todo a la sequía y a condiciones climatológicas, y que establece unas medidas de prevención de riesgos laborales, sobre todo cuando existan elevadas temperaturas. De hecho, modifica el Real Decreto anterior, el de lugares de trabajo, el 486. Queda suprimido el artículo 5 del anexo 3 del Real Decreto 486 del 97, que hacía referencia a los lugares de trabajo al aire libre y introduce ahora una nueva disposición que es condiciones ambientales al aire libre, ¿no? Y en él se recoge una serie de puntos que sí que me interesa detallar. Dice que cuando se desarrollen los trabajos al aire libre en los lugares de trabajo en los que las actividades que desarrolla puedan quedar cerrados, no puedan quedarse cerrados, deberá de tomarse medidas adecuadas para proteger a los trabajadores frente a cualquier riesgo relacionado con condiciones climatológicas adversas e incluye, como no, las temperaturas extremas, ¿no? En esta medida, además, dice que tienen que derivar las medidas de lo que es una evaluación de riesgos, que tomará en consideración, además, los fenómenos mencionados, es decir, principalmente la característica de la tarea que se está desarrollando, características personales, así como si sabemos el estado biológico de las personas que trabajan. También hace referencia al artículo 23 del Real Decreto del 1561 del 95 sobre las jornadas especiales de trabajo, ¿no? Las medidas preventivas dice que incluirá también la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que, bueno, pues haya más posibilidad de estos fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? En los casos en los cuales pues, no se pueda garantizar, como es claro, la protección del trabajador en hacer esas tareas. Y luego, en cuanto a la agencia estatal, habla de la referencia de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, y de las comunidades autónomas que emitan avisos
de niveles, por ejemplo, como veis ahí en la transparencia, niveles naranjas o rojos y las medidas preventivas no sean suficientes para proteger a los trabajadores, será obligatorio adaptar las condiciones de trabajo, reduciendo lógicamente el trabajo o modificando incluso el horario, ¿no? Establece, ya veis, AMET una serie de alertas de forma armonizada con unos criterios europeos y cuando haya riesgo para las personas se contemplan 4 niveles básicos, ¿no? En función de la peligrosidad. Veis ahí, o sea, a nivel verde es que no existiría ningún tipo de peligro, amarillo el peligro es bajo, pero ahí viene una serie de indicaciones a desarrollar. En nivel naranja ya estamos en un riesgo importante y en el rojo estaríamos extremadamente, en un peligro ya extraordinario. Entonces ya viene ahí marcado una serie de puntos. De hecho, las alertas por temperaturas que se activen dependerá muchísimo también de la ubicación. Claro, aquí he hecho referencia, es decir, por ejemplo, en la zona norte, ¿no? Los umbrales son mucho más bajos de alerta que en otras zonas como las del sur, ¿no? Por ejemplo, amarillo sería a partir de 34 grados, naranja, como veis ahí, 37 y ya una alerta roja sería el 40, ¿no? Esta disposición, bueno, pues además también marca el Real Decreto 4 del 2003, amplía un poco el concepto de todos los lugares de trabajo, incluyendo incluso, bueno, pues factores como construcción, agricultura, transporte, entre otros, ¿no? Hace referencia a todo esto. Yo creo que al final entre todos tenemos que llegar a conseguir bajar la velocidad del aumento de la temperatura en nuestro planeta, no llegar a tener esos 2 grados más y al final no se trata de otra cosa que de mucha concienciación por ambas partes, por todos, es decir, tener mucho en cuenta que este riesgo la tenemos dentro de nuestras empresas, que tenemos que adoptar medidas necesarias para poderlas activar si fuera necesario, para prevenir este riesgo que cada vez yo creo que es mucho más existente en nuestro planeta y presente, ¿no? Es por ello que identificar afrontar estos riesgos en relación al cambio climático es uno de los retos que tenemos los técnicos de prevención, ya que estos aspectos, bueno, pues pueden afectar de manera muy importante a los trabajadores, especialmente a todas aquellas actividades que desarrollan sus tareas, principalmente al aire libre, que son muchísimos sectores, desde construcción, transporte, agricultura, ocio, turismo, me dejaré muchísimos. Tampoco podemos no olvidar de la gente que trabaja también en el interior de fábricas o en talleres que corren los mismos riesgos a niveles de temperatura altos si no se regula adecuadamente, si no tenemos sistemas adecuados para controlar esa temperatura que puede entrar dentro de nuestras instalaciones. Por tanto, las empresas deben de tener planes de contingencia, no solo para que los trabajadores puedan trabajar, sino para proteger también las instalaciones y con ello repercutirá muchísimo a lo que es la salud y la capacidad en el trabajo, ¿no? Las empresas en las que las condiciones ambientales extremas puedan afectar a lo que es la bienestar y la salud de los trabajadores deben de realizar esta evaluación de riesgos y adoptar estas medidas preventivas, pues lógicamente para proteger un riesgo más a sus trabajadores, como hay tantos riesgos que evaluamos dentro de nuestras evaluaciones de riesgos. Al final yo creo que esto incluye a todos, es un tema bastante global. Por tanto, yo creo que los grandes impulsores de este cambio somos todos, desde gobiernos, empresas, trabajadores, en este cambio en la adaptación del aumento de las temperaturas, en la atenuación sobre todo de los efectos en el mundo y yo creo que además solo desde este planteamiento que sea positivo, abierto, puede darse respuestas eficaces al problema del calentamiento global con la colaboración de ambas partes, de administraciones, de empresas, de instituciones, de ciudadanía, de dar visibilidad a este riesgo. Es indispensable para que además todos salgamos ganando y avancemos en busca de soluciones tanto desde un punto de vista de mitigar como también desde adaptarnos a estas causas y efectos que puedan tener el cambio climático. Bueno, voy a dejar de
de compartir. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Qué interesante todo, ¿no? Por aquí dice Monse que asusta un poco, ¿no? Pues bueno, asusta. Bueno, es dar visibilidad a lo que estamos teniendo. Bueno, entiendo también que, igual que antes cuando Alex y José hablaban también de la parte que ellos exponían del radón, de las máquinas y tal, al final yo entiendo que lo que hay es un montón de oportunidades para hacer cosas, ¿no? Exacto. Que tenemos aquí, si vemos que lo vemos como el fin del mundo, yo lo veo más como una oportunidad, ¿no? Mm. De todas las cosas que podemos hacer, de todo lo que podemos poner en marcha, ¿no? De todas las temáticas que vais trasladando aquí en este día, ¿no? Pues yo entiendo también que hay una gran oportunidad, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que hay una oportunidad, es dar visibilidad a lo que existe, también a dar la obligatoriedad que tienen las empresas. Hay muchos estudios también en investigación que se han hecho en cuanto, pues, por ejemplo, a estudios para mejorar la ropa de trabajo, el uso de EPIs adecuados. Se han hecho estudios científicos técnicos, pues incluso en puestos de trabajo en construcción, ¿no? Con proyectos además europeos en los cuales se ponen sensores a los trabajadores en diferentes días en un trabajo, por ejemplo, en obra de construcción y se motoriza para luego tener en cuenta pues, el estrés térmico que puedan tener los trabajadores en las determinadas tareas que hacen y a partir de ahí pues impulsar innovación muchas veces en uso de ropa, en conocer en qué situaciones pueden ser mucho más peligrosos sus trabajos, en el uso de EPIs, etcétera. O sea que, bueno, que creo que, bueno, tenemos que innovar y tenemos que tener muy presente este riesgo y tenerlo presente en nuestras empresas también. Bueno, aquí te pregunta también Alejandro, te están trasladando algunas cuestiones relacionadas con la ropa y tal. Dice Alejandro, dice, me parece interesante, dice, en un centro de trabajo, dice, por ejemplo, una obra, ¿quién es la persona o el empresario al que tiene que revisar la página de la EMT? El empresario, el trabajador, y en qué caso la temperatura en niveles altos, ¿quién debe decidir paralizar los trabajos? Claro, bueno, en el momento, bueno, lógicamente en una empresa siempre la responsabilidad que recae siempre es hacia el empresario, es decir, ¿no? Lo que pasa que luego todos conocemos que la ley de prevención deriva responsabilidades también por mandos jerárquicos, ¿no? Cuando estamos en una obra de construcción, pues hay tantas miembros que trabajan en esa obra, pero bueno, si existe un coordinador de seguridad en obra, lógicamente, como tiene una responsabilidad también en partes de trabajos que hacen en obra, pues lógicamente él puede tener esta posibilidad, ¿no? de tener este riesgo presente y determinar en qué tareas, a lo mejor según los datos que nos están dando AEMET, pues a lo mejor tiene que flexibilizar las horas o flexibilizar o tener en cuenta su jornada laboral de la gente. Bueno, por aquí también comentan, hay mucha gente que es de fuera de España, de Latam, que hay otras temperaturas, otros climas, otras humedades. También es verdad que se enfrentan aquí a, bueno, a situaciones que son incluso más extremas, Mm, ¿no? Relacionados con esto, aquí hablan también, pues, de los cambios bruscos de temperatura, de facilitar agua, de, bueno, también a lo mejor es igual que los hábitos, no deja de ser, bueno, con hábitos saludables también podemos eh, abordar determinadas cuestiones, la protección solar, los bloqueadores, como ellos llaman en Latinoamérica, ¿no? Es ujú, una cosa del día a día, ¿no? ujú. Bueno, pues Beatriz, muy bien, ¿no? Muy interesante todo lo que estamos viviendo hoy a lo largo del día, pues muy interesante todas las cuestiones y los temas que vais trasladando. Pues vamos a dar paso a la siguiente sesión, ¿de acuerdo?